Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este tiempo a compartir esta charla de la familia, del matrimonio. Así que tome su asiento, tome un tiempo para que juntos podamos meditar en una palabra acerca del matrimonio, acerca de la familia. Vamos a hablar de este tema tan importante acerca del matrimonio, de una manera muy particular acerca de la convivencia en el matrimonio. De este curso, de este libro que le hemos denominado La gracia del matrimonio. Porque para estar casados se necesita un poco y de mucha gracia, decía un eslogan. Es necesario, para estar casados necesitamos la gracia de Dios, necesitamos el favor de Dios. Y también necesitamos esa gracia para reírnos de los problemas antes de llorar. Así que hoy día nos toca el capítulo número 5. Hoy día vamos a hablar del capítulo número 5 de esta serie de temas de la gracia del matrimonio. Hoy día vamos a hablar acerca de la gracia de Dios en medio de la intolerancia. Sí, qué tan importante, qué tan necesaria es esa gracia de Dios en medio de la intolerancia de nuestro cónyuge, en medio de la intolerancia, cuando a veces no se puede tolerar más ya. Quiero hacerles presente que ya venimos hablando 4 capítulos. El primer capítulo hablamos acerca de la gracia en sí, concepto, definiciones, cómo los hombres de Dios a través de la historia, cómo los pensadores, los teólogos han denominado la gracia de Dios y sobre todo lo que la Biblia dice acerca de la gracia de Dios, ese favor inmerecido, ese regalo de Dios que no merecíamos, pero que Dios le plació darnos, esa oportunidad que día a día Dios nos sigue dando acerca de poder seguir estando en su presencia, estando en su voluntad. La gracia de Dios. El capítulo 2 hablamos que a pesar que la gracia no nos costó a nosotros, pero no es gratis la gracia. A alguien le tuvo que costar. Le costó a nuestro Señor Jesucristo ese regalo de la gracia, ese favor para que nosotros lo pudiéramos recibir. Le costó a nuestro Señor Jesucristo. De eso hablábamos el capítulo número 2. ¿Sí? Y el capítulo número 3 hablábamos acerca de tratando de entender la gracia de Dios en sí misma. Tratando de entender la gracia de Dios en sí misma. Creo que es muy difícil tratar de entender la gracia de Dios. Pero con la humildad se puede entender un poco la gracia de Dios, porque humildad para recibir su gracia y humildad para dar la gracia, porque de gracia recibimos y tenemos que dar de gracia, tenemos que dar favor, recibimos favor y tenemos que dar favor. En este caso, en este contexto, en nuestra familia y en nuestro matrimonio. Y el capítulo 4 ya comenzamos a entrar en tema, comenzamos a hablar ya lo que es en sí la gracia en el matrimonio. Y el capítulo 4 hablamos la gracia en el matrimonio. La gracia en el matrimonio. De eso hablamos la clase pasada, de cómo poder sobrevivir, de cómo poder salir adelante, agregándole o poniéndole nuestra gracia también, muy aparte de la gracia que hemos recibido. Ponerle también de esa gracia, de ese perdón, de esa oportunidad que podamos dar siempre a nuestro cónyuge, porque nos dan también. Y también agregamos en ese capítulo anterior acerca de la gracia particular de caer bien a una persona, de ser esas personas con quien valga la pena vivir. Gente, esposos o esposas que podamos hacer reír a nuestra esposa, por ejemplo. De reírnos, de hacer chistes, de pasarla bien juntos, de pasarla juntos, de perdonarse y de darse oportunidad. De eso hablamos el capítulo anterior. Y el día de hoy quiero hablarles propiamente acerca de la intolerancia. Porque quizás una de las cosas que jamás pensamos antes de casarnos es que mi cónyuge es un ser humano como yo. Mi esposa, esposo, es un ser humano como yo. Y por el hecho mismo de ser un ser humano, eso como yo, hace que sea imperfecto. Y esa imperfección, en muchas ocasiones, hace que se vuelva una persona insoportable con quien vivir. Porque casi todos pensamos que el matrimonio sería como el tiempo de enamorados.
como las historias de amor que vemos en las películas. Ella creía que él iba a seguir siendo ese mismo detallista, que iba a seguir hablándole muy delicado, que iba a estar pendiente de ella, de todo lo que le pasaba. Él pensaba quizás que ella siempre iba a ser esa mujer delicada, esa mujer amorosa, preciosa, dispuesta a amar, pero la convivencia, el convivir cada día nos devuelve a la realidad. Y casi nadie, diría yo, cuando uno está enamorado, cuando uno está ennoviado, casi nadie medita en lo que el apóstol advirtió, en lo que el apóstol Pablo advierte acerca de cómo iba a ser el matrimonio, de cómo iba a ser la convivencia. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 7, el versículo 28, tengo tres versiones que les quiero compartir en esta noche. En la versión Reina Valera dice, mas también si te casas no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo los quisiera evitar. Dice la Reina Valera, la versión Reina Valera, pero los tales tendrán aflicción de la carne. Así dice la Reina Valera, casi como que no se entiende tanto, ¿no? Casi que hay que ir al diccionario. Pero aflicción lo entendemos, aflicciones que iban a pasar. Y en la versión Biblia, la Biblia de las Américas, nos dice de la siguiente manera, ese mismo pasaje de 1 Corintios 7:28, si te casas, no has pecado, y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, dice esta versión, ellos tendrán problemas en esta vida, y yo quiero evitárselo, dice el apóstol Pablo. Acá un poquito más claro, dice, tendrán problemas en esta vida. Está hablando del matrimonio, está hablando de la convivencia en el matrimonio. O cuando una pareja se une, cuando un hombre y una mujer se unen, está hablando de esa convivencia. Va a haber problemas, nos dice la Biblia de las Américas. Y en otra versión, la versión Dios habla hoy, una versión muy clara también, nos dice, pero los que se casan van a tener los sufrimientos propios de la naturaleza humana. Mire qué interesante esta versión. Los que se casan van a tener sufrimientos propios. Casi nadie ve eso. O casi nadie se pone a meditar en eso. Casi nadie, ni un matrimonio piensa en eso. Nos amamos, estamos enamorados, seremos felices por siempre, comeremos perdices, etc. Pero creo que antes de, no sé si ahora, de ahora en adelante tendríamos que los pastores comenzar, cuando consagramos un matrimonio o los del registro civil, deberían agregar, ¿no? A la hora de casar, a la hora de los votos matrimoniales, porque cuando uno se casa, como decía el obispo Vidal, uno no se casa, el matrimonio no es un tema de sentimientos, el matrimonio es un tema de compromiso. Uno se compromete a amar, uno se compromete a convivir para toda la vida, no se compromete a sentir. Si siento o no siento, se acaban los sentimientos y uno piensa que se acabó el matrimonio. El matrimonio es un tema de compromiso. Y quizás de ahora en adelante tendríamos que agregar, te casas, te consagras tu matrimonio y estás dispuesto a amar y ser fiel toda tu vida, según 1 Corintios 13. Y a eso le agregaríamos, según Corintios 7, a pesar de que haya aflicción de la carne, porque eso es lo que pasa en el matrimonio, ¿sí? Antes del matrimonio, antes, hace muchos años, la gente conservadora creía en eso, que el matrimonio era para toda la vida. Hoy por hoy vivimos en un mundo, vivimos en una filosofía, en una forma de pensar, las parejas jóvenes sobre todo, ven el matrimonio como una relación desechable, como algo descartable, ¿sí? Ante cualquier problema deciden tomar caminos por separado. Muchas veces no se lucha, como antes, especialmente cuando haya niños de por medio, no se lucha, no se aguanta mucho y ya está, se van separando. Porque ahora la filosofía que vive el mundo es solo vale lo inmediato, lo nuevo, lo novedoso, ¿sí? Al punto de transformar hasta los vínculos afectivos como algo desechable.
Y muchas veces las cosas suelen aburrirnos rápido, las relaciones muchas veces también. Un escritor, un filósofo, Gilles Lipovetsky, dice en uno de sus libros, La era del vacío, él dice, vivimos la era del consumismo puro y donde la competitividad es mucho más importante que las relaciones afectivas. Y no nos relacionamos con las personas, sino competimos con ellas. A ver quién aguanta más, a ver quién soporta más, o a ver a quién le voy a hacer la vida imposible, ¿sí? Muchas veces el hombre hoy aspira a pasar despreocupado y muchas veces esos malestares o esas preocupaciones que tiene, así como un dolor de cabeza, toma una pastilla y se le fue el dolor de cabeza. A veces pensamos que son así las relaciones de pareja. O sea, algo tengo que solucionarlo ya o como un dolor, como una pastilla para el dolor de cabeza. Si no se soluciona, mira, ¿sabes qué? Yo no estoy para soportar, yo no estoy para tolerar mi querida esposa, mi querido esposo. ¿Sí? El hombre, hoy, la forma como vive el hombre, vive orientado a evitar el dolor. ¿Sí? Es decir, la búsqueda que el hombre, que el ser humano en la actualidad, la forma como vive es la búsqueda del placer hacia lo que se llama el hedonismo, esta filosofía que dice acerca de o sea, el hedonismo es una doctrina, es una forma de pensamiento que lo que establece es la satisfacción como un fin supremo y el fundamento de la vida. Se dice, tú no estás para sufrir, tú no estás para aguantar, tú no estás para tolerar. Si ya no estás aguantando a tu esposo, la relación ya se acabó, el matrimonio ya se acabó. Entonces no estás para soportar tanto. No, 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 eso no es vida. Mejor cada uno, calabaza, calabaza, cada uno a su casa. Entonces, así vive el mundo hoy, esa forma de pensar. Se ve en los medios, se ve en los artistas que se casan y se vuelven a casar 2, 3, 4, hasta 5 matrimonios y son gente respetada porque son actores, porque son actrices, porque son cantantes, se vuelven modelos a seguir. Pensamos que la vida es así o pensamos que el matrimonio es así, como las personas que se casaron, como le entrevistaron una vez a una actriz muy famosa americana. Le dijeron, ¿cómo te llevas con tu ex esposo? Nos llevamos bien ahora. Ahora que estamos separados, nos llevamos bien. Es mejor así, dice. Entonces, esta forma de pensar, estas ideas, esta filosofía, este hedonismo puro, que lo que busca es el placer superior como fundamento de la vida, la eterna juventud, la eterna satisfacción, la tranquilidad, la paz interior y todo lo demás, lo que no hacen es valorar el compromiso del matrimonio. Y muchas veces se vive una vida así, sin valorar al cónyuge, porque lo que se hace es competir, ¿sí? Si tengo más dinero, valgo más, o si estoy joven, valgo más, etcétera, ¿no? Entonces, es por esto que muchas veces los escenarios en los matrimonios, de las relaciones duraderas, ¿sí? De relaciones de matrimonio de años, se ven pocos en la actualidad. Se prefiere lo inmediato, se prefiere lo que nos acomoda. Si me siento bien contigo, bien. Y si no, cada uno a su casa. Entonces, ¿qué hacemos cómo estamos viviendo? ¿Cómo podemos aplicar la tolerancia con la gracia de Dios? Porque cuando hablamos de tolerancia, estamos hablando de la disposición de admitir que los demás, admitir o permitir la forma de ser de los demás, ¿sí? Saber que los demás tienen una forma muy distinta a la mía de pensar, de cómo, que cada uno tiene su propia personalidad. Tolerancia es tener paciencia, condescendencia, permisividad en algunas ocasiones. La tolerancia es una actitud de corazón que lo que procura es la paz en la relación. Y para ser pacientes, para tolerar, necesitamos la humildad, porque la humildad nos ayuda a practicar la tolerancia. Repito que la tolerancia es esa disposición a entender, a comprender, a tener paciencia hacia los demás, saber que mi esposa es totalmente diferente a mí. Esa causal de divorcio que se dice incompatibilidad de caracteres es una
algo que se inventó alguien que no aguantaba a su esposa. Por no entender que en el matrimonio debemos tolerar. Repito, y tolerar tiene que ver con esa disposición. Me dispongo a saber que mi esposa es diferente a mí y que no entiende las cosas como yo lo entiendo y que no asume algunas cosas como yo las asumo, no ve la vida como yo lo veo, entonces es totalmente diferente a mí. Tengo que ser tolerante. Hay esposas que dicen, no sé por qué mi esposo es tan infantil, no sé por qué mi esposo está comiendo y todo se ensucia. Yo no aguanto eso, yo no aguanto eso, no tolero eso. Y ya estoy hasta acá que mi esposo no se dispone a entender que su esposo es diferente. ¿Cuál es la solución? Como el otro día mi esposa, mejor ponte un pechero porque no soy tu camisa que vas a salir a la calle. Buscar la solución a una diferencia. Un ejemplo de la tolerancia es cuando tú, como le decía, piensa diferente a ti, cuando no entiende como tú entiendes, cuando toma decisiones con respecto al dinero diferente a ti. Entonces, frente a todas esas cosas, muchas veces tolerancia tiene que ver con aceptar los gustos de tu esposa, aceptar en colores, en ropa, aceptar a veces los deseos de la otra persona también, cuando se tiene que compartir intereses familiares sobre todo, porque hay esposas que no aguantan a la suegra y dicen, ¿sabe qué? A tu mamá ni me lleves. No, no la aguanto a tu mamá. Yo te aguanto a ti, pero no a tu mamá. No, 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 no estoy dispuesto a tolerar. Y a veces la tolerancia tiene que ver con eso también, en compartir, en distribuir el tiempo, de estar juntos con nuestro cónyuge, ¿sí? Cuando se habla de la educación de los hijos también, tratar de saber conciliar, repito, tolerancia tiene que ver con la disposición a tener paciencia, me dispongo, y esa disposición es por el amor que te tengo, por el amor que me comprometí, y esa disposición es posible con la gracia de Dios, como le decía. Intolerancia, la otra cara de la moneda, se da muchas veces porque, ¿por qué una persona es intolerante? Tendríamos que examinar eso. ¿Por qué alguien es intolerante? Es importante analizar por qué alguien no aguanta ya. Muchas veces es intolerante por la frustración que ha tenido en su niñez, en su adolescencia, en la crianza con sus padres. En muchas ocasiones por falta de perdón se vuelven tan intolerantes porque no saben perdonar y a la primera, a la segunda, a la tercera ya no quieren perdonar porque quizás no tienen esa capacidad de perdonar, por eso se vuelven intolerantes. Es por las heridas del pasado también se vuelven intolerantes. Otros porque son perfeccionistas, todo quieren que sea así y si no es así y si no lo pusiste en mi libro aquí, ay, hasta el ceño se nos frunge el ceño aquí. Hasta los pelos se nos paran a veces. En otras ocasiones se vuelven intolerantes por escasez económica. No, si no me traes lo que es la manutención, lo que es el diario, no, mejor ni vengas a la casa. No estoy dispuesto a aguantarte a ti. No, si no me traes para la comida, ni me busques en la noche. Y se vuelven intolerantes por ese tipo de cosas. Y repito, intolerancia tiene que ver con la disposición a entender una situación diferente. Para poder cambiar la intolerancia se debe aprender a perdonar, se debe tener actitud optimista, se debe tratar con la ayuda de Dios y acá es donde le podemos poner con la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios me perdonó, si Dios me regaló su amor, su perdón, entonces yo también tengo que dar. Cuando uno se siente herido, hay que expresar el sentimiento, ¿sí? Hay que decir, me siento mal, me siento abandonado, me siento que no me respetas. Hay que expresar el sentimiento. No, no la queja, no, no, tú eres malo, tú me abandonas, no, tú no me respetas, tú no me quieres. Eso es una queja. Es diferente expresar el sentimiento. Me siento así, me siento herido, me siento lastimado, me siento lastimada, me siento no valorada. Eso es expresar el sentimiento. Es diferente a dar una queja. Tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres conmigo, tú me abandonas. El apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 14, el versículo 19, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. En Hebreos también nos dice procurar la paz con todos y esa paz debe comenzar en casa.
Efesios 4:2 nos dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos, o diría, tolerándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ese vínculo, diría yo en esta ocasión, tiene que empezar en el matrimonio. La gracia de Dios en medio de la intolerancia es posible con el favor de Dios, con lo que hemos recibido. El mandato bíblico es procurar la paz, es un mandato de Dios, procurar la paz. Los matrimonios que a veces tenemos ocasión de contender, tiene que haber una actitud de humildad. Cuando estemos ya que no aguantamos más, que no toleramos más, tenemos que acordarnos de la humildad, tenemos que acordarnos de cómo Jesús nos tolera, de cómo Jesús nos perdona. Una actitud de procurar la paz y la edificación con la gracia de Dios, con ese regalo que hemos recibido, es posible. Si en tu matrimonio ha habido problemas de intolerancia, tome la decisión de cambiar esa actitud, de aprender a expresar el sentimiento y no la queja. Tenemos que decidir soportar, porque repito, como decía el obispo Vidal, el matrimonio es un compromiso. No es un tema de sentimiento. Los sentimientos se acaban. En la primera pelea, en la primera discusión se acabó los sentimientos. Se acabó y se vino la decepción. Y no pensé que eras así. No, yo estaba enamorado de ti, yo sentía tantas cosas bonitas, hoy no siento nada. Puede pasar. Pero es un compromiso de amar, es un compromiso de salir adelante. Muchos cónyuges, a lo contrario de la intolerancia, toleran, entre comillas, toleran. Por muchos años vienen tolerando. Algunos se vuelven tolerantes, entre comillas, por los hijos. Dicen que mi hijo crezca nomás, que mi hijo llegue a los 18 años o que acabe la universidad y de ahí me voy de esta casa. Dejo a mi esposa, dejo a mi esposo. Algunos planifican su divorcio. Algunos se vuelven tolerantes, entre comillas, hasta cierto tiempo. Hasta un punto nada más. Y están ahí pensando y planificando. Dice, yo estoy aguantando, estoy aguantando. Van pensando adentro así. Estoy aguantando nomás hasta que mi hijo crezca. Espérate nomás, ya nomás, ya nomás. Sí, sí, sigue así, sigue gritando, sigue. Sigue tratándome mal. Están pensando dentro de sí. Ya nomás, espérate que mis hijos crezcan. Ya, una vez que terminó la universidad, me voy, te dejo. Y eso es como un aliciente. Eso es como un pensamiento que le da paz. Pero yo le diría en esta noche, no planifique el irse. No planifique el que supuestamente es tolerante hasta cierto punto. No, yo le recomendaría en esta noche, planifique ser tolerante. Planifique ser tolerante, pero capacitándose, conociendo un poco más acerca de lo que es el cómo tolerar con la ayuda de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu familia, tu matrimonio, tus hijos, para Dios tienen un gran valor, tienen mucho valor. Y debemos cuidar porque Dios nos regaló, Dios nos dio. Dice el proverbio que la esposa, cuando el que haya esposa, haya un tesoro, haya un regalo, haya la bendición, haya la benevolencia de Jehová. Eso es de Dios, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, herencia de Dios son nuestros hijos, son regalos de Dios. Y en vez de planificar, y en vez de pensar, y en vez de estar allí meditando en que algún día terminará todo eso, lo que tenemos que quizás es planificar, es cómo mejorar en nuestra tolerancia. Cuando escuchamos este tipo de temas, cuando escuchamos este tipo de charlas, no es para justificar la tolerancia, no es para justificar, perdón, el maltrato, no es para justificar el hecho de que sigan maltratándose, sigan tolerando, aguante todo, toleren todo, así es el matrimonio, gloria a Dios, Pablo lo dijo. No, no es el hecho en sí. La gracia es saber que Dios me da una oportunidad, un día más de vida, y yo tengo que dejar de ser intolerante, o tengo que dejar de ser problemático, o tengo que dejar de ser una persona que hace daño. Tengo que madurar en mi relación. Tengo que quizás ya no enojarme por esas cosas pequeñas.
y que tengo que ser más rápido para perdonar si mi cónyuge me pide perdón. ¿Por qué? Vuelvo al punto. Porque Dios lo hace posible. Porque Dios nos ayuda a perdonarnos los unos a los otros. Así que en esta noche, con la ayuda de Dios y con la bendición de Dios, es posible poder perdonarse, es posible salir adelante en medio de todo esto. Dios les ayude, Dios nos ayude a que cada matrimonio podamos superar todo problema, superar todo tipo de intolerancia que suele haber en los matrimonios, que suele haber en la convivencia. Quizás, como dije al comienzo, no se nos dijo, no se nos preparó de repente. Y qué bueno los que aún no se han casado, sepan que va a haber cosas así en el matrimonio. Y que necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios para no correr, para no huir, para no pensar en separarnos, sino para pensar en dar oportunidad, para pensar en que ya no debo ser como estoy siendo quizás, para planificar y decir, soy muy intolerante, tengo que superar esto, tengo que orar por esto, tengo que leer la Biblia, tengo que ir a una enseñanza, una capacitación de matrimonio, de cómo tolerar a mi esposa. Porque el día que yo la acepté, el día que yo me casé con ella, me casé con todo. Dije me cansé, no me cansé. Dije me casé con todas sus virtudes, con todas sus cosas tan lindas que tuvo, con su cara bonita, con su porte físico lindo, varonil, de tu cónyuge, de tu esposo. Me casé con esa mujer que muchas cosas lindas por fuera, pero también tiene muchas cosas, muchos defectos por dentro, así como tú y como yo también lo tenemos. Entonces podemos decirle en esta noche, Señor, ayúdame a planificar, a ser más tolerante. Ayúdame a planificar, a no seguir haciendo daño, a no saber que si a mi esposa no le gusta algo, no, o a mi esposo no le gusta algo, no darle en eso. No tener una actitud de venganza, sino una actitud de edificación, una actitud de paz, una actitud de reconciliación por el bien mío, por el bien de mi cónyuge, por el bien de mis hijos, porque tengo que dejar un legado, porque tengo que dejar un ejemplo, una herencia para salir adelante. Si estás ahí con tu esposa, con tu esposo, inclina tu rostro un momento y dile, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a superar todos los problemas que se presentan en la convivencia en el matrimonio, Señor. Capacítame, enséñame a tener esa disposición, Señor. Esa disposición a tolerar, esa disposición a aceptar lo diferente que es mi cónyuge de mí, Señor. A admitir que los demás tienen una manera de ser muy particular. Y a entender que ella o él piensa distinto a mí, a tener esa paciencia como fruto de tu espíritu. A ser permisible cuando a veces no está de acuerdo conmigo, Señor. A no imponer una idea, sino a aceptar muchas veces lo contrario a mí. Que esta actitud salga de mi corazón hacia él, hacia ella, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso. Te lo pido, te lo suplico. Ayuda a los matrimonios, a las parejas, a las relaciones, Señor. Prepara a la juventud para los futuros matrimonios. Sepan que sí o sí vendrán estas cosas. Como lo dijo el apóstol Pablo, los que se casan no pecan. Pero sepan muy bien que vendrán momentos de aflicción. Sepan muy bien que vendrán problemas en la vida. Sepan muy bien que va a haber sufrimientos propios de la naturaleza humana, propio de ser imperfectos. Señor, ayúdanos a los matrimonios. Trata con este varón, con esta mujer que quizás está pensando, que quizás está planificando divorciarse, separarse hasta un punto de su vida, hasta un tiempo, Señor. Como en algunas ocasiones lo he escuchado en parejas que hemos tratado, Señor. Ayúdanos, Señor, a superar y a decir, ya no voy a pensar en dejarlo, voy a pensar y planificar en
cómo ser mejor esposo, ser mejor esposa. Ayúdanos, Señor. Yo creo que con tu gracia es posible. Entendiendo que recibí oportunidad, perdón. Y Jesús es tolerante conmigo todos los días conmigo y me tiene paciencia. De esa misma manera también quiero ser yo tolerante con mi esposa, con mi esposo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Te doy gracias. Gracias te doy, Dios Todopoderoso, y te pido que bendigas cada matrimonio que en esta ocasión nos está viendo. Bendice cada matrimonio, Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias te doy, Señor. Bien, hermanos, Dios les bendiga mucho. Gracias por estar allí, gracias por estar siempre conectado. Le pido siempre pueda ponerlo en su muro, pueda compartirlo con sus amigos, ¿sí? Y de esta manera podamos también llegar con el mensaje de la palabra del Señor a otras personas, a otra gente, a otros matrimonios que lo necesitan. Quiero... ¿Ya lo machucaste? No, todavía. Quiero hacerles un anuncio. Este domingo nos volvemos a ver a las 6 por el Face también. Y a la iglesia local estamos de ayuno este domingo, 9 de la mañana, hasta la... Bueno, en el Zoom de 9 a 11 y luego estamos de 2 a 3 y media de la tarde. Así que Dios le bendiga, nos estamos viendo. Lo vemos el próximo jueves con este tema, el capítulo 6, la gracia del matrimonio. El capítulo 6 nos va a tocar amando con la ayuda de la gracia de Dios. Así que le esperamos. Conéctense el otro jueves a las 6 de la tarde. Bendiciones.